La estrategia del día es traída para ti por bloomberglinea.com. Muy buenos y casi ya no tan congelados días, transmitiendo desde Davos por quinto y último día, dado que hoy finalizan las actividades del Foro Económico Mundial, uno que ha puesto al descubierto las tensiones y las diferencias de los líderes globales en sus discursos. Hablemos de lo último que sucedió. En la entrevista del día cerramos con broche de oro la semana y con un 2x1, porque platiqué con dos hombres clave del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, los ministros de Economía y Relaciones Exteriores, y desde México, Italia López, como de costumbre esta semana, nos va a poner al tanto de otras noticias. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Fue una semana difícil para Europa, con golpes viniendo por parte de Estados Unidos, Canadá y hasta del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien arremetió contra los líderes del continente por su aparente falta de voluntad para detener a Vladimir Putin, mientras su país sufre devastadores ataques con misiles y drones rusos contra las redes de agua, la calefacción y la electricidad en medio de una gélida temperatura invernal. En su discurso ante el Foro Económico Mundial en Davos el jueves, Zelensky acusó a los aliados europeos de no detener la flota de petroleros en la sombra de Rusia, de no incautar los activos rusos congelados y de no tener la voluntad de actuar como una verdadera potencia global, cuando la atención de Estados Unidos se centra en otros asuntos. Zelensky, visiblemente molesto, dijo: a Europa le encanta debatir el futuro, pero evita actuar hoy. ¿Dónde está la fila de líderes dispuestos a actuar? And again, everyone is very positive, but, always but the backstop of President Trump is needed. And again, no security guarantees work without the US. But what about the ceasefire itself? Who can help make it happen? Europe loves to discuss the future, but avoids taking action today, action that defines what kind of future we will have. That is the problem. El presidente ucraniano habló tras su viaje de urgencia a Davos para tener también una reunión de última hora con Donald Trump, el presidente estadounidense, que de hecho calificó esta reunión de buena y renovó su esperanza de que la guerra con Rusia termine. Otro visiblemente molesto esta semana fue el gobernador de California, Gavin Newsom, quien llamó patéticos a los líderes globales por no saber poner un freno al juego de Trump. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, en su segundo día de actividades en Davos, sí lanzó su Consejo de Paz, un proyecto que, según él, promoverá la estabilidad geopolítica, aun cuando su creación genera rencor y reservas entre aliados clave. Cada quien con su tema, cada quien con su agenda. Caras largas por doquier. Trump intentó disipar las dudas sobre esto al decir que el Consejo trabajaría con muchas otras organizaciones, incluidas las Naciones Unidas. En el escenario lo acompañaban los firmantes y que comparten su visión, como el presidente argentino Javier Milei y el primer ministro húngaro Viktor Orbán, así como representantes de una gran cantidad de naciones, entre ellas Bahrein, Marruecos, Azerbaiyán, Bulgaria, Pakistán, Arabia Saudita, Turquía, los Emiratos Árabes Unidos y Uzbekistán. Y con esa firma de los estatutos, según la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, lo convierten en una organización internacional oficial. Y hablando de Milei, en su papel, en una entrevista con Bloomberg, habló de China. Defendió los lazos económicos con este país al decir que no tenía otra opción que fomentar el comercio mientras buscaba un acuerdo con Estados Unidos, pero supo equilibrar sus declaraciones con el apoyo ideológico al gobierno de Trump. Milei dijo textualmente: en nuestra opinión, China es un gran socio comercial. Y sobre su relación con Brasil, tensa últimamente, Milei dijo que ambos países tienen una relación adulta, porque en medio están las vidas de millones de seres humanos. Recordemos que Brasil también es el principal socio comercial de Argentina, seguido de China. Y ya para cerrar la semana, el que tuvo su primer Davos fue Elon Musk. Por si no sabían, nunca había venido. Además de que por años intercambiaba críticas con los organizadores del Foro Económico Mundial. Alguna vez dijo que no iba porque le parecía eran aburridos. El jueves por la tarde se unió a una conversación de último minuto que duró media hora y que fue moderada por Larry Fink de BlackRock. Pues ya vino y la gente se divirtió con su presencia. En América Latina hay que poner atención a Bolivia y al gobierno del presidente Rodrigo Paz. Mi impresión es que van rápido. Rodrigo Paz y los miembros de su gabinete tienen un plan muy ambicioso para insertar a Bolivia lo más pronto posible en la escena mundial, hacer alianzas con otros países de América Latina, revertir el modelo económico anterior, atraer inversión, acercarse a Estados Unidos y doblar la apuesta por su recurso más preciado, el litio.
Dos de los hombres clave del presidente Paz en esta misión me aseguran incluso que los resultados se están viendo ya a 2 meses de que asumiera la administración tras ganar las elecciones presidenciales en octubre pasado. Una victoria que implicó la despedida de la izquierda en el poder por casi 20 años. Desde Davos, durante el Foro Económico Mundial, conversé con José Gabriel Espinosa, ministro de Economía y Finanzas Públicas y quien fuera exdirector del Banco Central. Desde la campaña fue el mayor promotor de que Bolivia se abriera a la inversión extranjera. De ahí la importancia de su presencia en esta reunión anual en Suiza, de la cual me dice es importante para reconectar. Tuvieron reuniones con Paraguay, incluso con México, y detallaron sus planes con otros países de la región. Analizando sus respuestas, Bolivia no quiere perder el tiempo, y eso aplica también para sus perspectivas de crecimiento económico, siendo que este país apunta a ser el único en la región que este 2026 registre posiblemente una contracción. Y al decir posiblemente, me refiero a los pronósticos que publicó el Banco Mundial recientemente, en los que ven una caída del 1.1% para este año y de 1.5% para 2027. Espinosa lo considera pesimista y asegura que para la siguiente revisión habrá un ajuste ante la evidencia que habría en este primer semestre del año de la mejoría en la situación de Bolivia. De hecho, la primera en dar un voto de confianza fue Fitch, que mejoró su calificación de riesgo, citando menores riesgos de incumplimiento, dado el progreso que han visto en este periodo de poco más de 40 días. Espinosa, en entrevista desde Davos para este podcast, La Estrategia del Día, asegura que Bolivia este año cerrará con crecimiento positivo. Vamos a escuchar. Y sobre el rango de el rango de crecimiento, de revertir la tendencia negativa de crecimiento, ¿lo ve pronto, ministro? Sí. Bueno, las perspectivas del Banco Mundial son bastante pesimistas, pero creo que no han tomado en cuenta primero los efectos de que no estaban esperados en ningún modelo de esta salida de los subsidios sin un impacto inflacionario gigantesco. Ya llevamos prácticamente 1 mes y medio con el nuevo precio de combustibles que tenemos en Bolivia y los precios se han mantenido relativamente en línea con lo que teníamos antes de salir del subsidio. Por otro lado, estamos acumulando reservas a un ritmo mucho más rápido que el que se esperaba en cualquier previsión o proyección del Banco Mundial, del BID o de cualquier otro organismo multilateral, y eso significa que vamos a ir mucho más rápido para estabilizar la economía. Así que yo te diría que esa perspectiva pesimista la van a revisar en el primer o segundo Q, y yo creo que nosotros vamos a dar una sorpresa. Probablemente no sea el año con mayor crecimiento de la historia, pero sí vamos a tener un crecimiento positivo. Al ministro Espinosa lo acompaña al Foro Económico Mundial el encargado de las relaciones exteriores, el ministro Fernando Hugo Aramayo, a quien le pregunté, entre otras cosas, cómo proyecta la relación de Bolivia con Estados Unidos en un momento de tensiones con otras potencias como China, un gran comprador de carbonato de litio boliviano. Bueno, primero, el tener claridad en tanto la predictibilidad de la política exterior boliviana. Un elemento fundamental que hay que desestructurar es esta tutela por intereses de otros estados que caracterizó la política exterior boliviana. En algún sentido, una ausencia sustantiva de mecanismos multilaterales, bilaterales o de minilateralismos. Apostamos por una política exterior que pueda tener una lectura clara de cuáles son los reacomodos de la geopolítica, que hoy en día, sin lugar a duda, tienen que ver con contenidos de geoeconomía. La política exterior boliviana, entonces, lo que va a tener como principio básico es representar los intereses soberanos del país. Naturalmente, tenemos que ser pragmáticos y aprovechar nuestra condición geopolítica. Acabamos de suscribir como Mercosur un acuerdo con la Unión Europea. Bolivia es parte del Mercosur, pero también de la Comunidad Andina de Naciones. Queremos recuperar espacios en los multilateralismos que son importantes, pero con una misión clara. La presencia boliviana en el mundo, además de tener relaciones políticas, de hermanamiento, tiene que permitir reactivación económica. Queremos que nuestra vocación sea comercial, que permita recuperar confianza de inversores, de estados, para poder redinamizar la economía, porque al final del día queremos una política exterior que aporte a la generación de empleos, que genere mayor bienestar, que pueda permitir recuperar una trayectoria que se perdió. No hemos sido parte de las grandes transformaciones tecnológicas, no hemos sabido gestionar las presiones climáticas, tenemos una condición geopolítica que nos hace corresponsable con nuestros 5 países vecinos y más de 7,000 kilómetros de frontera, de poder trabajar temas que van desde la seguridad,
el comercio justo, una transición energética justa, pero también aprovechar nuestra vocación geopolítica, convertirnos en un mecanismo que pueda mejorar la logística dentro del continente, que pueda conectar a los diferentes países y que permita que Bolivia recupere una trayectoria que desde su política exterior puede aportar no solamente a la región, sino también a la globalidad. Hemos salido de 20 años de un gobierno complejo que le quitó futuro en gran medida a los bolivianos, y la recuperación de la democracia tiene que ver también con aportar desde la experiencia boliviana, con esta presidencia que inicia el presidente Rodrigo Paz, con una política exterior que pueda aportar también a las transiciones democráticas a nivel regional y global. Tienen una agenda muy ambiciosa. Aquí parte de mi conversación con dos ministros clave del gobierno de Bolivia presentes en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. La entrevista completa podrán escucharla horas más tarde tras este episodio. Vale la pena. El último sorbo. Hola Jimena, por acá cerramos la semana con datos económicos relevantes. Por un lado, la inflación en México que repuntó en la primera quincena de enero, luego de que se materializaron los incrementos de precio en productos como los cigarros y los refrescos por el aumento del IEPS en 2026. De acuerdo con el INEGI, la inflación general se ubicó en 3.77% en la primera quincena de enero, con lo que aceleró respecto al 3.65% de la segunda mitad de diciembre. La inflación subyacente, que es la que sigue Banxico para sus decisiones de política monetaria, también repuntó respecto a la segunda quincena de diciembre al ubicarse en 4.47% anual. Sin embargo, ambos datos estuvieron debajo de lo que anticipaban los analistas. La razón, de acuerdo con los especialistas de Banamex, es que la inflación de las mercancías fue menor a la proyectada en el contexto de la entrada en vigor del incremento a los impuestos, y a una caída mayor a la anticipada en los energéticos. En tanto, la casa de bolsa Finamex anticipó que Banxico mantendrá una postura cautelosa mientras evalúa si pueden surgir presiones adicionales por la aplicación de los aranceles a países con los que no se tienen tratados de libre comercio, como China. Y pasando al otro lado de la frontera, Estados Unidos creció 4.4% en el tercer trimestre, según el dato revisado publicado por la Oficina de Análisis Económico. Esto significa que la economía estadounidense se expandió un poco más de lo que se informó inicialmente, apoyada por exportaciones más fuertes. El dato también implica que en el periodo de julio a septiembre de 2025 fue uno de los trimestres consecutivos de crecimiento más sólidos desde 2021, cuando se vivía el impacto de la pandemia de COVID-19. De acuerdo con Bloomberg News, las empresas redujeron el ritmo de las importaciones que habían acelerado antes en el año cuando buscaban anticiparse a toda la entrada en vigor de aranceles de Trump, mientras que el gasto de los consumidores y de empresas se ha mantenido estable a pesar de las políticas del mandatario. Considerando que el crecimiento se muestra sólido, el mercado laboral está más estable y la inflación sigue por encima del objetivo de la Reserva Federal, la expectativa es que las autoridades monetarias mantengan las tasas de interés sin cambios en la reunión que tendrán la próxima semana. Cambiando de tema, después de un largo proceso, TikTok y su matriz ByteDance finalmente cerraron el acuerdo para transferir parte de sus operaciones en Estados Unidos a inversionistas de ese país y así evitar la prohibición de la app en territorio estadounidense. La plataforma estableció oficialmente una entidad estadounidense que será gestionada por 3 inversionistas: la tecnológica Oracle, la firma de capital privado Silver Lake Management y la compañía de inversión MGX con sede en Abu Dhabi, quienes tendrán el 50% de la entidad, mientras los inversionistas existentes de ByteDance controlarán el 30.1% y ByteDance el 19.9% restante, conforme a la Ley de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El consejo de administración también será mayoritariamente estadounidense, aunque el CEO de TikTok, Shou Chew, tendrá uno de los lugares y su mano derecha y ex jefe de operaciones, Adam Presser, será quien lidere el negocio en Estados Unidos. El presidente Donald Trump celebró el acuerdo en Truth Social diciendo que estaba feliz por haber ayudado a salvar a TikTok y también le agradeció al presidente de China, Xi Jinping, por trabajar con el gobierno estadounidense y aprobar el trato. Y cerramos con Paramount, que está aplicando esa célebre frase del béisbol de "esto no se acaba hasta que se acaba", y decidió extender de nueva cuenta su oferta pública de adquisición sobre Warner. Además, dijo que le pediría a los inversionistas que voten en contra de la propuesta de venta a Netflix en una reunión especial de los accionistas de Warner. En el episodio del miércoles ya les comentábamos que Netflix hizo un cambio en su oferta por Warner para pagarla totalmente en efectivo en lugar de una combinación de efectivo y acciones. Este es el acuerdo que será sometido a la aprobación de los accionistas en abril. La nueva oferta de la matriz de MTV termina el 20 de febrero, lo que significa que tiene un periodo limitado para convencer a los accionistas de que su propuesta es mejor que la de Netflix, que es la que cuenta con el respaldo de Warner.
Gracias a Italia López desde México. Se nos acabó Davos. Fue un placer estar compartiendo con ustedes desde los Alpes suizos todo lo que ha ocurrido en esta muy movida reunión anual del Foro Económico Mundial. Regresamos con muchas reflexiones en la maleta y que ya iremos comentando cuando se presente la ocasión. Una semana con 10 episodios en total para deleite de ustedes, tanto de lo que pasa en el escenario y tras bambalinas. Lo mejor de la información económica y de negocios, por supuesto que estuvo aquí en La Estrategia del Día. Estamos en Spotify, pero también en Apple y Amazon. También pueden ver la transmisión diaria en video por YouTube y por ex-Twitter, @LaEstrategiaMX. En Instagram sigan a La Estrategia del Día y a mí me encuentran como Jimena Business. Que pasen un gran fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.